En el año 1610, en el monasterio de Nanzo-ji, en las afueras de Kioto, un maestro de espada observaba el amanecer desde la cima de una colina cubierta de neblina. No había llegado tarde, no había dormido de más, no había necesitado que nadie lo despertara. Había llegado antes de que el sol tocara el horizonte, exactamente igual que el día anterior y el anterior y los 200 anteriores. Cuando su joven estudiante llegó corriendo, con los ojos hinchados y el aliento agitado, el maestro no se volvió. «Kenji, ¿a qué hora te despiertas?» «Maestro, me despierto cuando puedo, cuando mi cuerpo lo pide». «Entonces, tu cuerpo es tu amo». Kenji no supo qué responder. «Yo no me despierto a las 5 de la mañana», dijo el maestro, aún sin mirarlo. «Las 5 de la mañana me encuentran a mí. Esa es la diferencia. Ahora mismo, tú estás haciendo lo mismo que Kenji. Te despiertas cuando el ruido te obliga, cuando el teléfono grita, cuando la culpa finalmente gana. No eres el dueño de tu mañana, eres su rehén. Pero existe una técnica japonesa de más de 400 años que cambia exactamente eso. No requiere fuerza de voluntad, no requiere alarmas, no requiere torturarte. Requiere entender un solo principio que los samuráis llamaban kisoku. ¿Estás listo para aprender lo que los samuráis sabían y que nadie más te ha enseñado? Era el año 1607. El shogunato Tokugawa acababa de consolidar su poder sobre todo Japón, y con la paz llegó algo inesperado: el tiempo. Kenji Matsuraira tenía 19 años y vivía en el dojo del maestro Yamamoto, en las afueras de Edo. Era, en opinión de todos los que lo conocían, el estudiante más talentoso que el maestro había aceptado en 30 años. Su katana cantaba en el aire, sus pies encontraban el suelo sin buscarlo, su cuerpo era un instrumento afinado para la batalla. Y sin embargo, cada mañana era el último en llegar al entrenamiento. No por poco, por mucho. Mientras los otros estudiantes ya habían terminado el primer calentamiento, ya habían barrido el dojo, ya habían llenado los recipientes de agua para el día, Kenji aparecía, con el cabello aún revuelto, con los ojos todavía cerrados a medias, con ese gesto de quien dice, «Aquí estoy, y eso debería ser suficiente». Durante semanas, el maestro Yamamoto no dijo nada, solo observó. El silencio de un maestro no es ausencia, es acumulación. El día del colapso fue un martes de otoño. El dojo había sido seleccionado para recibir la visita de un inspector del clan Tokugawa, un hombre llamado Hirata, que evaluaría si el entrenamiento cumplía los estándares del shogunato. Los estudiantes fueron avisados la noche anterior. Debían estar en el dojo al amanecer, formados, listos, impecables. Kenji llegó tarde. No un poco tarde, no 5 minutos tarde. Llegó cuando Hirata ya llevaba media hora inspeccionando. Llegó cuando sus compañeros ya habían demostrado sus habilidades. Llegó cuando el inspector levantó la vista y preguntó quién era ese joven que entraba tropezando por la puerta lateral. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que deja marca. Kenji se colocó en su posición. El maestro no lo miró. El inspector tampoco. Solo hubo una pausa, breve, casi imperceptible, y luego la inspección continuó como si Kenji no existiera. Eso fue más humillante que cualquier reproche. Cuando Hirata se fue, el maestro Yamamoto no convocó a todos, solo llamó a Kenji con un gesto de la mano. Un solo gesto, uno de esos gestos que no admiten argumentos. Se sentaron frente al jardín de piedras del dojo. El maestro no habló por varios minutos. Kenji esperó, con la espalda recta y el corazón acelerado. «¿Por qué haces esto?», preguntó finalmente el maestro. «Maestro, no escuché la campana esta mañana. El viento, creo que el viento...». «No te pregunté por el viento, te pregunté por ti». Kenji no respondió, porque la verdad era que no tenía respuesta. «Crees que tu problema es que no te despiertas a tiempo», dijo el maestro. «Eso es lo que todos ven, pero ese no es tu problema». «Entonces, ¿cuál es, maestro?». «Tu problema es que no sabes para qué te despiertas». Esa noche Kenji no pudo dormir.
No por vergüenza, aunque la vergüenza estaba ahí, pesada como una armadura mojada. No pudo dormir porque la frase del maestro seguía girando en su cabeza como una rueda sin frenos. No sabes para qué te despiertas. ¿Acaso él no sabía? Era un guerrero, se entrenaba para servir, para proteger, para honrar a su clan. ¿No era eso suficiente? Pero mientras la noche avanzaba y las estrellas se movían despacio sobre el techo del dojo, Kenji comenzó a comprender algo incómodo, algo que no quería ver. Sus mañanas no tenían forma, no tenían dirección. Se levantaba porque algo externo lo obligaba, no porque algo interno lo llamaba. Y si no había nada que lo llamara, cualquier ruido, cualquier cansancio, cualquier excusa era suficiente para quedarse. Antes de que el primer pájaro cantara, Kenji tomó una decisión. Encontraría ese llamado. Fuera lo que fuera, lo encontraría, costara lo que costara. Al día siguiente, antes de que ningún otro estudiante se hubiera movido, Kenji encontró al maestro Yamamoto en el jardín. El maestro estaba barriendo. No barriendo el patio, que ya estaba limpio, estaba barriendo hojas que habían caído durante la noche, con movimientos lentos, exactos, sin apuro y sin pausa, como si barrer y respirar fueran la misma cosa. Kenji se arrodilló cerca y observó. Esperó a que el maestro hablara. El maestro no habló, siguió barriendo. Después de un largo silencio, Kenji no pudo contenerse. «Maestro, ¿me enseñará la técnica, la que le permite despertar antes del amanecer sin esfuerzo?» El maestro se detuvo, miró la escoba, luego miró a Kenji. ¿La escoba? Miró el patio, miró las hojas. ¿Barrer? No, observa. El maestro volvió a barrer. Esta vez, Kenji prestó atención diferente, no al movimiento de los brazos, sino al ritmo. Siempre el mismo ritmo, ni más rápido cuando había más hojas, ni más lento cuando había menos. Un compás constante, como un corazón bien calibrado. Entonces, el maestro se detuvo y dijo algo que Kenji tardó semanas en comprender por completo. Kisoku. El maestro pronunció la palabra con cuidado, como si pesara. Kisoku. Regulación disciplinada. No es una regla que te imponen, es un orden que tú te das, y ese orden, con el tiempo, se convierte en libertad. Kenji pensó que entendía. Pensó que se trataba de tener rutinas, de ser disciplinado, de forzarse a hacer las cosas. Estaba completamente equivocado. Creo que Kisoku significa crear horarios fijos y respetarlos, maestro. ¿Un árbol tiene horarios?, respondió el maestro. No, pero... Sin embargo, el cerezo florece exactamente cuando debe, ni un día antes ni un día después. ¿Eso es disciplina o es naturaleza? Kenji no respondió. El error de los hombres, dijo el maestro, es creer que deben pelear contra su naturaleza para disciplinarse. Kisoku no es pelear, es alinear. El maestro se agachó y recogió una hoja del suelo. La sostuvo entre sus dedos. Primera capa. El cuerpo tiene ritmos que no pediste y no puedes cancelar. El sol sale y tu cuerpo lo siente aunque estés dormido. Esta es la base. Si la ignoras, pelearás contra ti mismo cada mañana y perderás. Dejó caer la hoja. Cayó despacio, girando. Segunda capa. La mente necesita señales, no órdenes. No puedes ordenarle a tu mente que quiera despertar, pero puedes darle razones, propósitos, rituales que le digan: esto que viene vale más que este sueño. El maestro miró hacia el horizonte, donde el cielo comenzaba a aclararse. Tercera capa. La noche prepara la mañana. No puedes tener mañanas de guerrero si tienes noches de hombre sin rumbo. Lo que haces en las últimas horas del día determina si el amanecer te encuentra o te sorprende. Ahora bien, detente un momento. A lo largo de la historia, guerreros, monjes, emperadores y filósofos han descubierto este principio, cada uno con diferentes palabras. Los espartanos llamaban a sus ritmos matutinos la hora de los dioses. Los monjes benedictinos construyeron civilizaciones enteras sobre el principio del ora y labora, la alternancia perfecta entre descanso y acción.
Los samuráis del periodo Edo entendían que un guerrero que no controla su mañana no puede controlar una batalla. En tu vida, ahora mismo, enfrentas el mismo desafío que Kenji. Cada noche te dices que mañana será diferente. Cada mañana la alarma gana. Y cada vez que eso ocurre, pierdes algo más que una hora. Pierdes la sensación de que tú estás al mando. Esto es lo que nadie te dice. No necesitas más fuerza de voluntad. Necesitas entender cómo funciona tu biología y alinear tus decisiones con ella, no contra ella. Si este tipo de conocimiento te parece valioso, suscríbete ahora. Cada semana traemos principios como Kisoku explicados con profundidad, aplicados a la vida del hombre moderno. El botón está abajo. Te cuesta 10 segundos y puede cambiarte la mañana de por vida. Ahora bien, volvamos a Kenji. Esa noche, por primera vez, Kenji no se fue a dormir sin más. Preparó el día siguiente como si preparara una batalla. Organizó su ropa, limpió su espacio, decidió lo que haría al despertar y se acostó con esa decisión grabada en la mente. No puso alarma, pero cuando el cielo aún era negro y el primer pájaro aún no había despertado, algo dentro de él se encendió, como una llama pequeña pero estable. Se incorporó sin esfuerzo y por primera vez en su vida sintió que era él quien encontraba el amanecer y no el amanecer quien lo encontraba a él. Pero que nadie piense que la transformación fue inmediata. Los principios verdaderos no se conquistan en una noche. Primera semana. La mente se revela. Los primeros 3 días fueron relativamente bien. La novedad tenía su propio combustible. Kenji se acostaba con un propósito, organizaba la noche y su cuerpo, sorprendido por la regularidad, respondía. El cuarto día, sin embargo, llegó una lluvia fría. Y con la lluvia, algo más. El pensamiento de que tal vez el esfuerzo no valía tanto. Que tal vez podía dormir solo un poco más. Que nadie lo estaba mirando. Kenji cedió. Llegó tarde. No tanto como antes, pero tarde. El maestro Yamamoto lo observó llegar y no dijo nada. Solo levantó una ceja brevemente y luego siguió enseñando. Ese silencio pesó más que una reprimenda. El 6.º día, Kenji lo intentó de nuevo, y el 7.º y el 8.º. 2 pasos adelante, 1 atrás. Así fue la primera semana. Segunda semana. Un destello. Fue un martes. Kenji se despertó 30 minutos antes de lo habitual, no porque se hubiera esforzado, no porque algo externo lo obligara. Su cuerpo simplemente se despertó. Salió al jardín. El mundo estaba en silencio. La neblina todavía cubría el suelo, y en ese momento, parado solo frente a la oscuridad que se convertía lentamente en luz, Kenji sintió algo que no sabía cómo nombrar. Claridad. No la claridad de haber dormido bien, la claridad de haber llegado antes que el ruido, antes que las obligaciones, antes que las voces, un espacio que le pertenecía solo a él. Ese día, en el entrenamiento, su katana se movió con una fluidez diferente. Sus compañeros lo notaron. Uno de ellos, Riku, un estudiante mayor y más serio, se le acercó al mediodía. ¿Qué te pasó esta mañana, Kenji? No lo sé exactamente. Lo que sea que fue, hazlo otra vez. Tercera semana. La prueba real. El maestro Yamamoto organizó un combate de evaluación entre todos los estudiantes del dojo. No era una pelea por quien ganara, sino una observación de cómo cada uno se desempeñaba bajo presión. Kenji enfrentó a Hiroshi, el rival más fuerte del dojo. Hiroshi era 2 años mayor, más alto, más pesado, y había llegado al entrenamiento esa mañana habiendo dormido 9 horas. Descansado, seguro de sí mismo. Kenji había dormido 6, pero había dormido bien y se había despertado antes que todos. En los primeros intercambios, Hiroshi fue más agresivo. Su ventaja física era evidente, pero Kenji notó algo. Mientras más avanzaba el combate, más se aceleraba Hiroshi. Sus movimientos comenzaban a perder el control que tenían al principio. La intensidad inicial lo estaba consumiendo. Kenji, en cambio, mantuvo el ritmo.
no era urgencia, era Kisoku en movimiento. Cuando el maestro dio por terminado el ejercicio, no declaró un ganador, pero todos los presentes habían visto algo. Hiroshi, jadeante, miró a Kenji con algo parecido al respeto y al desconcierto. Cuarta semana, la primera transformación visible. Para el final del mes, algo había cambiado en la textura de las mañanas de Kenji. Ya no era un esfuerzo, era una forma de ser. Se despertaba antes del alba con una consistencia que los otros estudiantes comenzaban a comentar en voz baja. Ya no llegaba tarde, llegaba primero, y cuando llegaba, llegaba entero. El maestro Yamamoto lo observó un día desde la distancia, mientras Kenji barría el jardín con exactamente el mismo ritmo con el que él lo había hecho semanas atrás. El maestro no dijo nada, pero una comisura de su boca se levantó levemente. Eso, en el lenguaje de Yamamoto, era un aplauso. Ahora necesito hablarte directamente. Déjame explicarte qué estaba pasando realmente en el cerebro de Kenji y qué está pasando en tu tuyo cada mañana. Existe algo que los neurocientíficos llaman el ritmo circadiano. No es una teoría moderna, es una realidad biológica grabada en cada célula de tu cuerpo durante millones de años de evolución. Tienes un reloj interno que regula tu temperatura corporal, tus hormonas, tu estado de alerta, tu metabolismo, incluso tu estado de ánimo, basándose en un ciclo de aproximadamente 24 horas sincronizado con la luz solar. Cuando Kenji se despertaba a horas inconsistentes, no estaba simplemente perdiendo sueño, estaba confundiendo ese reloj. Cada mañana diferente era como cambiar de zona horaria sin moverse. El cuerpo no sabía cuándo prepararse para estar despierto, entonces nunca lo hacía del todo. Cuando comenzó a acostarse y despertarse a horas regulares, algo específico ocurrió. Su cuerpo empezó a liberar cortisol, la hormona del despertar, exactamente antes del momento en que debía levantarse. No porque Kenji lo ordenara, porque su biología aprendió el patrón y comenzó a anticiparse. Esto es lo que nadie te dice. No es fuerza de voluntad, es ingeniería biológica. Y la misma herramienta que tenía Kenji, la tienes tú. Miyamoto Musashi, el espadachín más grande que Japón haya producido, escribió en el libro de los 5 anillos algo que resuena en este contexto con una precisión que parece milagrosa para su época. Conoce el ritmo de todas las cosas. No decía fuerza, velocidad, agresión, decía ritmo, porque Musashi entendió que el guerrero que domina su propio ritmo interno puede anticipar el ritmo externo del enemigo. El control de uno mismo siempre precede al control de la situación. Takuan Sojo, el monje zen que fue consejero de los mejores espadachines del periodo Edo, escribió en La espada inmovilizante que la mente que se detiene en cualquier lugar pierde la fluidez del combate. Una mente que depende de estímulos externos para actuar, que espera la alarma, el ruido, la urgencia, es una mente que se detiene. Y una mente que se detiene en la batalla muere. Y en Occidente, Marco Aurelio, el emperador filósofo que gobernó Roma en medio de guerras y epidemias, escribió en sus meditaciones algo que los samuráis habrían reconocido inmediatamente. Al despertar por la mañana, piensa en el privilegio que es estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar. Marco Aurelio tenía la costumbre de preparar la mañana desde la noche anterior, de recordarse a sí mismo antes de dormir quién era y para qué vivía. Eso era su Kisoku romano. Y gobernó el imperio más grande de Occidente durante casi 2 décadas, en condiciones que habrían destruido a cualquier hombre sin esa estructura interior. Pero hay más. La neurociencia moderna ha identificado algo llamado el efecto de inicio de la implementación. Cuando tienes un plan específico para el momento en que algo ocurra, tu cerebro ejecuta ese plan casi automáticamente, sin necesitar motivación. No es, mañana me levanto temprano. Es, cuando el cielo comience a aclararse, me siento, respiro 3 veces y pongo los pies en el suelo. La especificidad transforma la intención en acción. Kisoku no es una filosofía vaga de disciplina.
Es un protocolo neurológico que los samuráis descubrieron 400 años antes de que la ciencia pudiera explicarlo. Y si quieres seguir aprendiendo estos principios con esta profundidad, suscríbete ahora. No publicamos todos los días. Publicamos cuando tenemos algo que realmente vale tu tiempo. El botón está abajo. Ahora que entiendes la ciencia, veamos qué le pasó a Kenji cuando fue puesto a prueba de verdad. 3 semanas después del combate de evaluación, el maestro Yamamoto anunció algo que nadie esperaba. Habría un enfrentamiento formal, no de práctica, uno real, frente a todos, con la presencia de un maestro visitante del dojo Yagyu, en Edo. El maestro visitante traía a su mejor estudiante. El honor del dojo de Yamamoto dependía de ese día. Nadie dudó de que Hiroshi sería el representante. Era el más fuerte, el más experimentado. Hiroshi mismo lo asumía así. Pero el maestro Yamamoto señaló a Kenji. Hiroshi no lo tomó bien. En privado le dijo a Kenji con una frialdad que cortaba más que la hoja de una espada. Hace 3 semanas llegabas tarde todos los días. Ahora el maestro te elige a ti. ¿Qué le habrás dicho? Nada. Le mostré. ¿Mostraste qué? ¿Que puedes barrer hojas temprano? ¿Que puedo estar completo cuando llega el momento? Hiroshi no respondió. Pero esa noche entrenó hasta medianoche. Kenji se fue a dormir al atardecer. El día del enfrentamiento llegó con un frío de principios de invierno. El dojo estaba lleno. El maestro visitante del clan Yagyu observaba desde una silla lacada en negro, con la espalda recta y los ojos como piedras. Su estudiante, Tomoya, era formidable. Más alto que Kenji, con brazos que habían forjado cientos de horas de práctica. Con una mirada que buscaba intimidar desde el momento en que entró al espacio. El combate comenzó con una explosión de agresividad por parte de Tomoya. Sus ataques eran como truenos, rápidos, poderosos, sin pausa. Quería terminar pronto, quería demostrar algo. El viejo Kenji hubiera entrado en pánico, hubiera respondido con urgencia, con miedo disfrazado de velocidad, y se habría agotado en los primeros intercambios. El nuevo Kenji respiró. No literalmente, no de forma visible. Respiró por dentro. Mantuvo su ritmo. Absorbió los ataques. Cedió donde podía ceder. Resistió donde debía resistir. Y esperó. Esperó el momento en que el ritmo de Tomoya comenzara a costar. Y llegó, como siempre llega para el que ataca sin reserva. Cuando el maestro Yamamoto detuvo el combate, Kenji estaba de pie, con la respiración controlada, firme. Tomoya estaba encorvado ligeramente hacia adelante, con los hombros caídos, con la mirada de quien no entiende qué ocurrió. En el silencio que siguió, Hiroshi, desde el borde del dojo, miró a Kenji con una expresión que no era derrota. Era algo más difícil de admitir. Era reconocimiento. Tomoya se acercó a Kenji y preguntó con una honestidad que lo honraba. ¿Cómo? ¿Qué cambió en ti? Kenji lo miró y respondió con la misma economía de palabras que había aprendido de su maestro. Aprendí que el que controla su mañana, controla su energía, y el que controla su energía, controla el momento. El maestro visitante no aplaudió, pero asintió una vez, lento, mirando al maestro Yamamoto, y ese asentimiento valía más que cualquier trofeo. Esa tarde, Yamamoto llamó a Kenji. Mañana irás al monasterio de Eiheiji, en las montañas del norte. Hay allí un monje llamado Ryoen que puede enseñarte lo que yo no sé. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que necesites, o el tiempo que él te dé, lo que llegue primero. El monasterio de Eiheiji era uno de los centros del budismo zen más austeros de Japón. Fundado en el siglo XIII por el maestro Dogen, sus paredes de madera oscura habían absorbido siglos de silencio, trabajo y una forma de disciplina que no se parecía en nada a lo que Kenji conocía. Kenji llegó al alba de un lunes de noviembre. Las montañas estaban cubiertas de nieve reciente. El aire cortaba. El silencio era tan denso que podía oírse el propio pensamiento. El monje que lo recibió se llamaba Ryoen. Tenía 60 años y se movía con una deliberación que hacía que cada gesto pareciera importante. Lo miró durante un momento antes de hablar. ¿A qué hora te levantaste esta mañana?
Antes del alba, maestro. ¿Por qué? Para llegar aquí a tiempo. Eso no es una razón. Eso es una consecuencia. Pausa. Intenta otra vez. Kenji no supo qué responder. Ryoen no esperó. Se dio vuelta y empezó a caminar. Sígueme. La rutina del monasterio comenzaba a las 4 de la mañana, no con una alarma, con una campana que resonaba en los valles con una regularidad que hacía que el tiempo mismo pareciera obedecerle. 4:00. La campana. Despertar. Doblar el colchón con exactitud geométrica. Vestirse en oscuridad. 4:20:00. Meditación en el salón principal. 40 minutos de quietud absoluta. 5:00. Limpieza del monasterio. Cada monje tenía su zona. Ninguna zona era más importante que otra. 6:00. Desayuno en silencio. Arroz, miso, verdura. Con agradecimiento y sin prisa. 7:00. Trabajo manual. Leña, agua, reparaciones. El cuerpo como extensión de la mente. 12:00. Comida y descanso breve. 1:00. Estudio, copia de textos, enseñanza. 17:00. Meditación vespertina. 18:00. Cena. Preparación del día siguiente. 21:00. Silencio total. Descanso. Las primeras 2 semanas fueron, en palabras que Kenji escribiría más tarde, un infierno tranquilo. No porque el trabajo fuera insoportable, sino porque su mente no sabía cómo habitar tanto silencio. Buscaba distracción y no encontraba ninguna. Buscaba variedad y encontraba la misma estructura perfecta, día tras día. Una noche, en la oscuridad del dormitorio, Kenji susurró a uno de los novicios más jóvenes. ¿Cómo soportas hacer lo mismo cada día? ¿Hacer lo mismo?, respondió el novicio, genuinamente confundido. Cada día es completamente diferente. La rutina es idéntica. La rutina es el envase. Lo que hay dentro cambia siempre. Tú todavía miras el envase. Esa frase quebró algo en Kenji. No de golpe, lentamente como el hielo en primavera. Al final de la 4ª semana, durante una sesión de meditación al amanecer, Kenji tuvo una experiencia que no sabría cómo explicar a nadie que no la hubiera vivido. Fue un momento de quietud tan completa que el esfuerzo de levantarse a las 4 de la mañana dejó de existir como categoría. No era esfuerzo, era simplemente lo que ocurría, como respirar. Ryoen lo llamó esa tarde. Hay un problema en la aldea de Takano. Un comerciante se niega a pagar lo que debe a los agricultores que trabajan su tierra. Los agricultores no tienen representación ante el clan. ¿Irás tú? ¿Solo yo? ¿Necesitas compañía para decir la verdad? Kenji fue a Takano. El comerciante era un hombre corpulento llamado Goto, con el tipo de seguridad que da el dinero y la convicción de que nadie lo contradirá. Cuando Kenji llegó, Goto lo miró de arriba a abajo. Era joven. No llevaba ningún símbolo de autoridad visible. ¿Quién te envía? El monasterio de Eiheiji. Los monjes no tienen poder sobre los contratos comerciales. No vengo a hablar de poder. Vengo a hablar de lo que es justo y de lo que ocurre cuando un hombre que podría elegir la justicia elige otra cosa. Hubo una pausa larga. Kenji no la llenó. No tenía prisa. Tenía ritmo. Goto esperaba nerviosismo, argumentos, urgencia. No encontró ninguno. Eso lo desestabilizó más que cualquier amenaza. Esa tarde, los agricultores recibieron lo que se les debía. Cuando Kenji regresó al monasterio, Ryoen escuchó el relato sin interrumpir. Al final dijo: «El hombre que no necesita apurarse nunca parece débil. ¿Entiendes ahora por qué te levantas a las 4? Creo que sí. Dime. Porque las horas antes del amanecer me pertenecen, no a los compromisos, no a las urgencias, no a los ruidos del mundo. Son el espacio donde me recuerdo quién soy,
y el hombre que sabe quién es no necesita apurarse en ningún lado. Ryoen asintió. Ya puedes volver con tu maestro. Kenji regresó del monasterio en los primeros días de febrero, cuando la nieve todavía cubría los caminos del norte y el silencio de las montañas aún lo acompañaba por dentro. Viajó solo, como había llegado, y fue en ese viaje de regreso donde ocurrió lo que no esperaba. A medio camino entre las montañas y Edo, en una aldea pequeña llamada Muro, Kenji se detuvo a descansar. Era temprano por la mañana, antes de que los comerciantes abrieran sus puertas, y el único ruido era el de un río cercano y el de pasos desiguales en la tierra. Los pasos eran de un ronin. Se llamaba Katsuo. Era un samurái sin señor, de unos 35 años, con el tipo de mirada que tiene la gente que ha perdido demasiado y ha decidido que eso justifica tomar lo que necesita. Katsuo había estado extorsionando a los comerciantes de Muro durante 3 meses. Nadie lo había enfrentado, porque nadie quería ser el primero en morir. Cuando vio a Kenji sentado tranquilamente en el umbral de la posada, bebiendo té con la misma calma con la que bebía té en el monasterio, algo en Katsuo se irritó. «Joven, ¿eres de por aquí?» «No». «Entonces no sabes cómo funciona esto. En esta aldea los viajeros que quieren paz la compran». Kenji miró a Katsuo, no con miedo, no con fanfarronería, con atención tranquila. «He escuchado eso antes», dijo Kenji, «pero no lo he visto funcionar a largo plazo». «¿Qué has escuchado tú, niño de monasterio?» «Que los hombres que toman por la fuerza siempre están cansados. ¿Cuándo dormiste bien por última vez, Katsuo?» La pregunta aterrizó de una manera que Katsuo no esperaba. Lo tomó desprevenido, porque nadie le hablaba así, nadie le hacía preguntas. Todos temblaban o pagaban. El ronin desenvainó su espada. Su mano no temblaba, pero sus ojos sí tenían algo que la oscuridad tapa mal. El agotamiento de quien lleva demasiado tiempo actuando por miedo propio, disfrazado de poder. Kenji no desenvainó. Se puso de pie lentamente. Dejó la taza de té con cuidado, sin tirarla. «Puedo pelear contigo», dijo Kenji con voz quieta, «o puedo decirte algo que nadie más en este camino se ha atrevido a decirte. Di lo que quieras, luego paga o sangra. Llevas años sin dormir en paz. Lo veo en cada músculo de tu cara. Llevas años tomando porque dejaste de creer que podías ganar de otra manera. No eres un guerrero que eligió este camino. Eres un hombre que no sabe cómo salir de él». El silencio que siguió duró más de lo que Katsuo hubiera querido. Y en ese silencio, algo se rompió. No la espada, no la guardia, algo más interior. Katsuo envainó. No porque Kenji lo hubiera vencido físicamente, sino porque Kenji había dicho la verdad con tanta precisión y tanta calma que no había defensa posible contra ella. «¿Cómo puede un hombre como tú hablar con esa calma?», preguntó Katsuo. «Me levanto antes del amanecer», respondió Kenji. «Todos los días, antes de que el mundo me diga quién debo ser, yo ya sé quién soy». Los comerciantes de Muro, que habían observado la escena desde sus ventanas con el corazón en la garganta, no vieron una batalla. Vieron algo más difícil de procesar. A un joven de 20 años, que había detenido a un hombre peligroso con la única arma que nadie esperaba: presencia. Kenji regresó al dojo del maestro Yamamoto al anochecer del día siguiente. El maestro estaba en el jardín, barriendo, el mismo ritmo de siempre. Kenji se sentó en el borde del jardín y le contó todo: el monasterio, la aldea, el ronin, sin adornos, sin dramatismo. El maestro Yamamoto escuchó sin dejar de barrer. Cuando Kenji terminó, el maestro se detuvo, apoyó la escoba en la pared y habló. «Kisoku no es una técnica para despertar temprano. Es la decisión de ser el autor de tu propio día, cada día, antes de que nadie más lo escriba por ti». Otra pausa. El hombre que domina su mañana nunca llega tarde a la batalla, porque para él la batalla empieza cuando aún es de noche. Kenji no respondió, porque no había nada que agregar.
Kenji Matsudaira tenía 29 años y era maestro de su propio dojo en las afueras de Kioto. No era famoso, no buscaba serlo. Su reputación era la clase de reputación que crece sola, en silencio, porque sus estudiantes llevan consigo algo que se nota. Una mañana de primavera, antes del alba, mientras Kenji barría el jardín con el mismo ritmo que había visto al maestro Yamamoto usar décadas atrás, escuchó pasos indecisos en la entrada del dojo. Era un joven, 18 años tal vez. Talento evidente en la manera en que se movía, incluso en esa torpeza nerviosa de quien llega a un lugar nuevo, y también evidente en la hora a la que había llegado. Tarde. Kenji no lo miró de inmediato, siguió barriendo. «Me llamo Takeshi», dijo el joven. «Vengo a pedir que me acepte como estudiante». Kenji dejó de barrer, se volvió hacia él. «¿A qué hora te despiertas?» «Maestro, me despierto cuando puedo, cuando mi cuerpo lo pide». Kenji miró al joven por un momento largo, luego miró la escoba en su mano, luego el jardín que aún necesitaba ser barrido. «Entonces tu cuerpo es tu amo». El joven no supo qué responder. «Yo no me despierto a las 5 de la mañana», continuó Kenji con la misma voz quieta con un río fluye. «Las 5 de la mañana me encuentran a mí». Takeshi abrió la boca, la cerró. Y en ese silencio, en ese preciso momento, el ciclo se cerraba. No como repetición, como transmisión. El mismo jardín, la misma escoba, las mismas palabras, pero ahora dichas por alguien que las había vivido, que había fracasado con ellas, que había sangrado por entenderlas, y que ahora podía ofrecerlas a otro con la única autoridad que importa, la de haberlas encarnado. Kenji extendió la escoba hacia Takeshi. «Empieza aquí. Cuando el jardín esté limpio, continuamos». Takeshi tomó la escoba. Y el amanecer llegó, como siempre, para los que ya estaban despiertos. Si este video te llegó, si algo en Kenji te recordó a ti mismo, si Kisoku es un principio que sientes que necesitabas escuchar, suscríbete ahora. El botón está abajo. No publicamos contenido vacío. Publicamos principios de los que uno puede vivir. Y si ya estás suscrito, comparte este video con alguien que todavía lucha cada mañana con esa alarma que siempre gana. Nos vemos en el próximo video. Antes del amanecer.